Ernesto Villegas. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, América Latina y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy 19 de noviembre, día domingo y día de clausura de la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde el Teatro Teresa Carreño, el lugar que fue epicentro de los 10 días en que estuvo abierta esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, junto a los espacios de la UNEARTE, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias, la Plaza de los Museos y el Eje del Buen Vivir. Han sido 10 días intensos donde decenas de miles de venezolanos y venezolanas se han zambullido en el libro, visitando distintos stands de editoriales públicas y privadas, de países amigos que han enviado a sus obras de la literatura para el disfrute de las venezolanas y venezolanos. También en actividades musicales acabamos de ver, presenciar, disfrutar un hermoso concierto en desagravio al grupo Los Guaraguao, agredidos por el gobierno de Honduras, que los deportó bajo engaño hacia Venezuela, pero que han de retomar muy pronto con nuevos bríos su gira centroamericana por decisión del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha instruido a resolver cualquier asunto que sea necesario resolver para que ellos puedan volver a El Salvador y Guatemala, donde tienen pautadas presentaciones. Y más temprano asistimos a un hermoso concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional, hermoso concierto que marcó el inicio de esta jornada final de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy estamos acá prestos a presentarles al escritor homenajeado de esta Feria Internacional. Se trata de Alberto Rodríguez Carucci. Le damos la más cordial bienvenida, felicitaciones por el reconocimiento que ha merecido su obra de tantas décadas de trabajo. Ya vamos a conocer un poco más de Rodríguez Carucci. Les quiero además presentar el hermoso lugar donde estamos realizando este espacio. Tenemos en el fondo Relieves, una obra hermosa de Harry Avens, donde estamos proyectando el logo de este programa, de Harry Avent. Hoy entonces estaremos en la primera parte del programa con Rodríguez Carucci, luego estaremos con un escritor y periodista español, Fernando Casado, que ha escrito el libro Antiperiodistas y ha sido la última de las obras que han sido presentadas acá en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Los últimos serán los primeros. Rodríguez Carucci, él nació en el estado de Mérida, ¿no? No, perdón, el Táchira y residencial. No, valenciano. Valenciano, sí, caramba. Con residencia en Mérida, pero venezolano genérico. Es decir, de cualquier parte me siento igual. Qué bueno. Bueno, el profesor Rodríguez Carucci ha publicado obras dedicadas a la crítica literaria en Hispanoamérica, literaturas prehispánicas e historia literaria de Hispanoamérica, literatura colonial en Venezuela, antigua poesía de América, José Martí en Venezuela y Nuestra América, Martí desde Los Ángeles, literatura colonial de Venezuela, De cara al sol, historia, ética, estética, literatura y educación en José Martí y sueños originarios. Y ahora los nuevos que salieron ahora. Los que salieron ahora, ¿no? Sí. Rodríguez Carucci, ¿cómo asume usted ese reconocimiento, ese homenaje que le rinde hoy, hasta hoy, la Feria Internacional del Libro? En primer lugar, con mucha gratitud, porque se trata de algún modo un reconocimiento a una trayectoria, pero también al ejercicio de una específica actividad, que es el trabajo de la crítica sobre temas de la cultura y de la literatura. No se había hecho, casi siempre se hizo reconocimiento a poetas, a gente que está en otras esferas, a la narración sobre todo, novelistas, cuentistas, pero a una persona que hace trabajo de crítica es la primera vez que se le hace un reconocimiento de esta naturaleza. Yo siento que es un poco hacia el sector que de algún modo, no sé si debida e indebidamente, pero de algún modo uno representa. Eso me parece que es importante porque de algún modo es un viraje también de las propias dinámicas de la feria. Por otro lado, me parece que abre un espacio para pensar el país en un sentido más o menos orgánico. Me parece que eso es lo que me place principalmente. ¿Qué le pareció el desarrollo de la Feria Internacional del Libro aquí en...? Bueno, fue una feria con mucho movimiento, con una gran cantidad de actividades,
hubo un nivel de participación de la gente en muchas de las actividades con mucho entusiasmo, de intervenir, de hacer preguntas, de hacer sus comentarios. Eso me parece también importante porque ha habido una interacción. Pero además de eso, creo que hay un componente importante y es que el libro nacional ha estado de algún modo llevando el protagonismo toda vez que hemos tenido menos representaciones del exterior que en otras ocasiones. No obstante, ha habido unas muy destacadas. Yo creo que la participación, por ejemplo, de Rusia ofreció una alternativa que antes no habíamos conocido. Coincidente con el centenario de la Revolución de Octubre. Por supuesto. Por cierto, un hecho que en algún momento pensé que valía la pena resaltar lo que eran los ecos de ese proceso en la cultura latinoamericana. Un elemento que vale la pena retomar por ahí en lo que queda del año para la conmemoración de 1917. ¿Qué sentido tiene una Feria Internacional del Libro en Venezuela en las circunstancias económicas y políticas que está viviendo el país? Yo creo que en primera instancia tiene el sentido de propiciar un espacio de diálogo, de comunicación, de intercambio, de debate. Creo que eso en primera instancia, porque al fin y al cabo hemos tenido un año de muchas confrontaciones. Creo que por falta de eso que acabo de mencionar, de diálogo, de comunicación, porque hay sectores que se niegan a ello. Entonces, en este caso, yo creo que el ámbito de la cultura ofrece muchas más posibilidades, muchas veces, porque crea un espacio de cierta distensión y cierta naturalidad para el debate. Creo que el espacio de la cultura habría que potenciarlo en ese sentido. Hay quienes piensan que cultura es algo superfluo, secundario. Hay quien piensa que la cultura es espectáculo, solamente. Hay quien piensa que la cultura es una actividad que se hace en un espacio cerrado, nada más. Yo creo que la cultura, en un sentido antropológico, es mucho más que eso. Y me gusta utilizar una metáfora, que es la metáfora de ver la cultura como la piel de una sociedad. ¿Por qué? Pues la piel es el órgano más grande, es el que lleva la identidad de la huella digital y del rostro. Es también el más sensible. El más sensible porque es el que nos pone en contacto con el medio ambiente, ahí sentimos frío o calor, por ejemplo. Es el más íntimo porque ahí también está el eros de los seres humanos. Y junto con todo eso es una protección de todo el organismo. Es como, efectivamente, un amigo médico me decía que además es la piel a través de un punto que se llama el ectodermo que conduce las órdenes del cerebro para todo lo que hacemos. En consecuencia, más o menos eso, en la metáfora que construyo, más o menos eso es la piel. Y más o menos eso es la cultura para la sociedad. Es identidad, es todo eso. Desde su condición de escritor, de crítico, ¿qué es Venezuela para ustedes? Si se obligara a definirla, ¿qué es Venezuela? Es una nación con un conjunto de componentes diversos, porque tiene una gran extensión, es diversa desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista geográfico, y es diverso también desde el punto de vista cultural. Culturalmente tiene zonas muy distintas, que se articulan un poco a través de las leyes, pero quizás falta todavía mayor cohesión a través de la comprensión mutua de una región a la otra. Venezuela es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico, como dice la Constitución Nacional, pero está enunciado en la Carta Magna, no está tan internalizado en la conciencia de todos los venezolanos. Creo que persisten muchos elementos, digamos, de discriminación a veces elementos de menosprecio hacia componentes de la cultura que no son semejantes a quien los está observando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. El hecho de su andinidad. Usted nació en Valencia, pero hace vida en los Andes. Bueno, esa andinidad, si sea por adopción
tiene, digamos, rasgos distintivos con respecto a la gente que vivimos en Caracas, a los orientales, a los zulianos. Yo creo que sí. Tiene por ejemplo, reacciones ante el trato de las personas que son muy distintas las que se tienen acá o las que se tienen en los Andes. Lo digo esto porque yo pasé por el aprendizaje cuando fui a vivir a Mérida. Fue un choque cultural muy grande. Por supuesto, y tuve que ir aprendiendo para adaptarme. Entonces, de algún modo tengo que ser como cuando se trata de un país a otro. De modo que es como ser bilingüe y manejarse en escenarios diversos. Eso lo que quiere decir es que el plano de intercambio y comunicación tiene que incrementarse, pero sobre la base de un proceso de comprensión de las diferencias y de aceptación de las mismas. Le hago todas esas preguntas sobre la identidad o las identidades de Venezuela porque conozco de su preocupación por comprender en detalle, con mayor propiedad, ese fenómeno de las identidades, sí, de la fachada amazónica, la fachada andina, la fachada zuliana, y que tiene expresión caribeña, que tiene expresión además en realidades políticas. Para nadie es un secreto que ha habido un resultado electoral en las más recientes elecciones del 15 de octubre que colocó al Táchira y a Mérida en manos de la oposición. En el Zulia se va a volver a dirimir, pero en aquella elección resultó electo un gobernador de Acción Democrática, sí. Y muchos pensaron en la media luna como un posible escenario de avivamiento, de algún atavismo independentista o de desintegración de la integridad territorial de Venezuela, valga la expresión. Bueno, en relación con eso, yo creo que sí, que ha habido esas perspectivas en algunos sectores. No más mirar lo que sucedió en 2014, en ese año corrieron hasta documentos y manifiestos que enunciaban esa voluntad de separatismo. Pero creo que en la región hay un conjunto de arraigos en la condición venezolana que son muy importantes y que sencillamente hay que observarlos en sus especificidades. Eso me parece. Me parece también que esa es una región que es muy porosa, porque es zona de frontera y tiene una influencia de algunos sectores de países vecinos que tienden a avivar esas circunstancias. Pero Colombia también, sí, y hay también una acción muy viva, muy dinámica de narcotráfico, paramilitarismo, etcétera. Y de penetración cultural explícita, ¿no? Y en ese aspecto me iba a referir a eso. Esa penetración es muy antigua, es muy antigua. Yo creo que eso no es que haya que negarlo, sino que hay que hacerle un tratamiento adecuado para que no sustituya rasgos de la cultura de la región, por ejemplo, no las reemplace, no las anule. Eso me parece que es un trabajo necesario y creo que no hemos tenido la audacia y la capacidad suficiente para enfrentar eso. Como digo eso, puedo decirlo también con respecto a otras zonas. Zulia tiene una franja en donde habita el pueblo guayú, que en una parte está del lado colombiano y en otra parte está del lado venezolano. Esa zona es muy porosa también, pero tiene otras peculiaridades. Tiene diferencias lingüísticas, tiene diferencias en los modos de organización societaria, tiene diferencias en el aspecto de las manifestaciones culturales, tiene unas identidades que tienen una gran antigüedad, porque son pueblos originarios. En fin, todo eso merece una atención también diferenciada, no sería igual que la de la región andina. Y me parece que lo mismo podrá suceder en la zona que nos vincula territorialmente o nos conecta territorialmente con Guyana o con Brasil. Entonces son elementos muy importantes. Venezuela, país caribeño, andino y amazónico, tiene que tener orientaciones en lo cultural que atiendan las especificidades de todo eso. Y tenemos que tener especialistas que se ocupen de esos aspectos también, porque esos son los que van a contribuir a que tengamos desarrollos en las políticas culturales, desarrollos en lo que se refiere a la educación en esas regiones y aportes más pertinentes quizá para
solidificar más nuestras gestiones de relaciones internacionales, por ejemplo. Este concierto que acabamos de ver hace minutos de los Guaraguao fue en desagravio al grupo Los Guaraguao, devuelto, deportado hacia Venezuela por las autoridades de Honduras. Sí. ¿Por qué un grupo musical con los contenidos que suele cantar es visto de esa manera y devuelto por un gobierno como el de Honduras? No me lo responda ahora, sino al regreso de la siguiente pausa, cuando vendremos con Alberto Rodríguez Carucci. Él es el escritor homenajeado en la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Después estaremos con Fernando Casado, periodista español, autor del libro Antiperiodistas. Ya venimos. Ya vuelve. Toma nota, Venezuela. Cualquier palo sirve de charrasca, pues a las escapan con la Navidad. Pensamientos y reflexiones permanentes. Mucha gente pensó de que ya el imperialismo había desaparecido. Más allá del periodismo cotidiano. Cualquier país que moleste a los Estados Unidos porque no sigue lo que ellos quieren, porque no acepta su sumisión, y por eso entra el tema de que Venezuela resulta entonces ser una amenaza inusual. Milenio Libre, este domingo a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Jacinto Compit 2017 en el Poliedro de Caracas, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Más de 300 expositores nacionales e internacionales dejarán ver los avances significativos alcanzados en materia de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología al servicio del pueblo. Renlandaduzca en diciembre. Cualquier palo sirve de charrasca, pues a las escapan con la Navidad. Nicolás Maduro, conductor de Victorias. Primera meta, coordinadores municipales. Llegar a los 2 millones de hogares de la patria protegidos. 2 millones de tarjetas y de mujeres jefas de hogar protegidos. Segunda meta, cumplir la incorporación al trabajo y al estudio de los 750.000 jóvenes del Plan Chamba Juvenil, llueva, truene o relampaguee. Tercera gran meta, lograr el 100% de pensionados y pensionadas en todos los municipios del país. Llueva, truene o relampaguee, vamos a lograr la meta de 100% pensiones, 100% en amor mayor, con el movimiento Somos Venezuela. Nicolás Maduro, conductor de Victorias. Con una inversión de más de 11.700 millones de bolívares, el gobierno bolivariano inauguró la variante Carayaca-Catia-La-Mar. Esta solución vial beneficia a más de 40.000 personas del estado Vargas. Avanzamos en el Plan Nacional de Obras Públicas 2017, ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Obras públicas en revolución. Renlandaduzca en diciembre. Encendidos, de lunes a viernes, 6 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Esto es un delito que afecta a la calidad que recibes. No calles, denuncia, no seas cómplice. El robo de señal y equipos es un delito que nos afecta a todos, ya que desmejora la calidad que recibes en los servicios de telecomunicaciones. Comunícate al 0800 Antenas. No permitas que roben tu señal. Con Atel, trabajamos para el pueblo. Un líquido que corría, pero es como una picada de hormiga, como algo así. Todos los trabajadores en salud que tuvieron una presencia muy bonita aquí, todo salió bien chévere.
Le damos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Que siga trabajando así, señor presidente. Mi cariño y mi respeto para usted. Prendan la luz de diciembre. Excelente. Gracias por vacunarme. Gracias por vacunarme. Gracias por vacunarme. Bellísimo todo. Y que viva Chávez. ¿Usted ya se vacunó, mamá? Prendan la luz que es diciembre. Continúa. Toma nota, Venezuela. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Continuamos, amigas y amigos, desde el Teatro Teresa Carreño, en el día de clausura de la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy estamos en esta parte del programa con el escritor homenajeado, Alberto Rodríguez Carucci, valenciano adoptado por el Estado Mérida, ¿cierto? Venezolano genérico. Venezolano. Mire, pero le preguntaba, ¿por qué en su criterio fueron deportados los Guaraguaos? Un grupo que tiene 45 años cantando, que es muy apreciado en Venezuela y en Centroamérica. Sí. Y un gobierno como el de Honduras deporta a un grupo como ese. ¿Por qué en su criterio ocurre eso? A veces hay malestares con la cultura. A veces por desconocimiento, otras veces por simple dogmatismo de alguna perspectiva. En este caso yo creo que lo que ha sucedido es que hacen música que tiene que ver con las raíces populares venezolanas, hacen música que tiene que ver con los reclamos sociales, hacen música que describe o toca situaciones coyunturales y hacen música que revela las expectativas y los deseos a futuro de nuestros pueblos. Y eso hay mucha gente que lo ve con mucho temor porque ve que eso o despierta conciencia, por un lado, o anima comportamientos, acciones. Y por esa vía sienten que eso es un mecanismo de intervención, de agresión en las realidades de países que actúan así como Honduras, ¿no? Creo que eso es sencillamente un elemento que revela lo que puede ser la cultura o un mecanismo para el adormecimiento o un mecanismo para la comunicación y la incentivación de las inquietudes de los pueblos. Cabe una precisión, no es un país, es un gobierno, ¿no? En el caso de Honduras. Es un gobierno, sí, porque sí, sin duda, sin duda. Profesa afecto, sí, cariño a este grupo. Sin duda, sin duda. Hay un escritor, hoy presentábamos un libro de un amigo que es en Machado. Presentábamos el libro que se llama El Rey de los Pobres. Ese libro tiene un trasunto, un equivalente de algún modo en un gran poeta hondureño que se llamó Roberto Sosa y que se llama directamente Los Pobres. También Roberto Sosa fue objeto de persecuciones y sanciones por otros gobiernos de su país. Usted habla de los pobres. Sí. Y Venezuela en este momento está siendo objeto justamente de un ataque que busca el empobrecimiento generalizado de la población. Vemos cómo sistemáticamente se ha ido socavando, menoscabando la capacidad adquisitiva del bolívar. Hay unos mecanismos desde la página web visible que lo marca hasta otros mecanismos financieros de persecución y de, digamos, ahogo económico que se ha tendido contra el país. Usted como escritor, como intelectual, ¿cómo ve ese fenómeno y las posibilidades que Venezuela tiene de enfrentar airosa esa situación? Yo creo que Venezuela la respuesta la puede dar fundamentalmente a través de mecanismos de organización y movilización. Es uno de los elementos. Organización en todos los órdenes. Organización en los aparatos financieros, en los aparatos productivos, en los aparatos culturales. Organización en los aparatos informativos. Organización en todos los órdenes. Planificación y organización para la coyuntura que vivimos. Yo creo que eso, unido al nivel de relaciones internacionales que el país ha ido orientando, puede cooperar de una manera importante en la superación de la situación que tenemos. ¿Cómo afecta esa situación la labor del escritor? De muchas maneras, porque por ejemplo,
toda esta circunstancia ha encarecido muy altamente los instrumentos con los que trabaja un escritor. Una computadora, una impresora, el papel, todo eso ha pasado a tener precios astronómicos que no siempre están al alcance de quien se ocupa de estas labores. Y además de eso, creo que hace más difícil las posibilidades de manejo bibliográfico de circulación internacional, porque llega menos material, viene dolarizado, viene sometido a una circunstancia muy difícil de superar para las condiciones en que trabajamos los escritores. Venimos de un escenario prácticamente de guerra que se intentó establecer en Venezuela. A partir del 30 de julio, gracias a Dios, se fue, digamos, espantando ese fantasma. Pero estuvimos al borde, con personas que ofrendaron su vida, fueron asesinadas, los heridos, que son incontables también, los daños económicos, psicológicos, morales. ¿Cómo recoge, digamos, desde la escritura, desde la literatura, Venezuela ese momento? Y el actual, que habiendo conquistado la paz, no está exento de estos dolores que ya hemos manifestado y las perspectivas para el año entrante. ¿Cómo acompaña desde la cultura, desde la escritura, desde la intelectualidad, esa circunstancia que nos ha tocado vivir? Yo creo que la intelectualidad de nuestro país está muy fracturada, está muy polarizada, al igual que está gran parte de la sociedad. Creo que eso afecta las maneras de representación de lo que sucede en el país. El país tiene gente que piensa en una u otra orientación de una manera a veces un tanto dogmatizada, y el país va marchando con sus propias dinámicas y con sus propios problemas y con sus propias necesidades. Ver eso sin las cortapisas sería lo deseable, con una capacidad de penetración y análisis suficiente para dar cuenta de eso para la posteridad. Eso me parece que sería lo más honesto. Pero la circunstancia real de lo inmediato impone sencillamente que haya versiones de una misma realidad que se contradicen muy fuertemente. Aquí, por ejemplo, hay 3 literaturas en este país. Hay una que se hace de los escritores que se han ido fuera del país, editan desde el exterior, haciendo llegar las obras desde otros países. Hay una que se hace a través de las editoriales estatales, y hay otra que se hace, por ejemplo, a través de las editoriales privadas y las de los centros de educación superior. Entonces, todo eso forma grupos que son, por ejemplo, muy difíciles de seguir. Un venezolano que hace investigación, que quiere hacer balance de todo eso, tiene enormes dificultades, porque primero puede tener una tendencia que lo lleva a ver uno solo de esos ámbitos. Segundo, si quiere abarcarlos todos, la dificultad para que esos elementos lleguen a sus manos es tan grande que es muy difícil abarcar lo que sucede en un año, por ejemplo. Mire, ya tenemos que ir despidiendo. Tenemos unas participaciones de los usuarios y usuarias a través de la etiqueta numeral toma nota cierre Filben, que han tenido la gentileza los usuarios y usuarias de escribirnos. Vamos a colocar el primero de ellos en pantalla. Veamos el siguiente. ¿Por qué leer lo que somos? Es el lema central o el tema central de Filben, pregunta Alex Mejía. Ajá, leer lo que somos. Precisamente aproximarnos a las peculiaridades del ser venezolano, pero a partir también de lo que hemos sido. Lo que somos a partir de lo que hemos sido. Yo creo que es muy importante incorporar ese elemento histórico, porque si no tenemos una perspectiva puramente ontológica y eso no es suficiente. Yo creo que la memoria, la historia de la sociedad son elementos muy importantes para entender lo que somos. Leer lo que somos es tener la amplitud suficiente para ver
la diversidad de problemas que tenemos delante y tratar de hacer balance de ellos en función de resolverlo. Leer lo que somos y somos lo que leemos. Leamos el siguiente tuit a través de la etiqueta Toma Nota Cierre Filben. Pregunta esta persona que no le sé leer el nombre, ¿qué autores recomienda? Hay muchos. Aquí en este país tenemos una gran cantidad de escritores de muy buena calidad. Yo no sé si pregunta en relación con los venezolanos. El mejor de todos. Yo creo que en el momento inmediato Brito García es una figura muy, muy importante. El mejor de todos los tiempos. De todos los tiempos. Esa pregunta es más difícil porque habría que pensar que si hay quien dice que Gallegos, Andrés Eloy Blanco, si piensa en los clásicos venezolanos, pero se podría pensar en otros escritores que son más recientes en nuestro país. Yo creo que Salvador Garmendia fue un gran escritor del país y dio cuenta de las cosas problemáticas de esta tierra. Latinoamericano. García Márquez, uno muy grande que alcanza el premio Nobel, Octavio Paz, para ver otro con otro. Usted que es escritor, ¿cómo se puede ser un personaje con esa extraordinaria pluma como es Vargas Llosa y al mismo tiempo ser un político de su calaña? Bueno, eso es una cosa que tiene que ver con una situación de conciencia que puede ser, por un lado, vista desde la perspectiva de los intereses que él tiene en otro plano, o vista desde el punto de vista de los intereses que tiene desde el punto de vista cultural. ¿Cuál es el peor libro que usted se ha leído? Decía José Martí que cuando uno ha leído un libro que no le gusta, de ese no se habla, porque la crítica es un trabajo de conciencia, pero en función de promover lo que vale la pena. Entonces no va a mencionarlo. No. Ah, pero sí lo tiene en mente. ¿Qué libro no recomendaría? La misma respuesta. ¿Y qué libro recomendaría ahora? En lo inmediato. No un autor, sino un libro. Ese libro que acaba de publicar Vladimir Acosta. El monstruo y sus entrañas. Por un ejemplo, estudio crítico de la sociedad estadounidense. Es un libro muy importante, sin duda, ¿no? Creo que es una contribución que va a quedar para el estudio de esa sociedad. Mire, ¿y qué libro puede ser útil para un venezolano que nos esté viendo en este momento como herramienta para mejor enfrentar las circunstancias en las que estamos en Venezuela ahora? La feria ofreció muchos títulos que yo no alcancé a ver todos, ¿no? Y por supuesto no tengo todavía el tiempo suficiente para leerlos y tener una visión crítica de eso, ¿no? Hubo muchos trabajos, pero hay uno que a mí me llamó la atención porque ese sí que lo he conocido a través de los borradores de su autor. Un libro que se llama Luces y Sombras, Iglesia, Estado y Poder en Venezuela, que es de un autor que se llama Antonio Rangel Cáceres. Muy bien. ¿Y qué libro le gustaría escribir, ya para terminar? Bueno, seguir en la línea de estudios sobre la diversidad cultural venezolana es lo que voy haciendo. Esperamos poder tener dentro de poco un libro que se llamaría, tentativamente ese es el título que le tengo, La otra literatura venezolana. Hay muchos olvidados que es preciso recordar. Muy bien. Le agradezco, Rodríguez Carucha. Muchas gracias. Mucho éxito, ¿eh? Encantado. Felicidades. Amigas y amigos, no se retiren porque en pocos minutos estaremos de vuelta aquí desde el Teatro Teresa Carreño con Fernando Casado. Él es periodista español y ha escrito un libro llamado Antiperiodistas. Ya venimos.